¿Cómo están amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la quinta lectura de la primera parashá del libro de Shemot, que lleva por nombre precisamente Shemot, libro de Éxodo. Y estamos en el capítulo 3, verso 16, y vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 17, y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Hashem, el Dios de tus antepasados, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo, ciertamente los he recordado a ustedes también lo que se les hace en Egipto, y de hecho los haré descender de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Ellos obedecerán tu voz. Vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, Hashem, el Dios de los hebreos, se nos apareció y ahora por favor permite que emprendamos un viaje de 3 días por el desierto y ofrendaremos sacrificios a Hashem, nuestro Dios. Yo sé que no les permitirá el rey de Egipto ir, excepto con mano fuerte. Extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas que realizaré en medio de él, y tras eso los dejaré partir. Y haré que haya gracia a este pueblo ante los ojos de Egipto, para que cuando se vayan no se vayan con las manos vacías. Pedirá cada mujer a su vecina y a la que vive en su casa utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas, y las colocarán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y vaciarán Egipto. Capítulo 4 dice, respondió Moshe y dijo, pero ellos no me creerán y no obedecerán mi voz, pues dirán, no se te apareció Hashem. Y le dijo Hashem, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y dijo, un bastón. Dijo, arrójalo al suelo, y lo arrojó al suelo, y el bastón se transformó en serpiente. Huyó Moshe de ella, y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano y toma su cola. Y extendió su mano y la tomó con fuerza, y se transformó en un bastón en la palma de su mano. Para que crean que se te apareció Hashem, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Hashem le dijo también, lleva la mano a tu pecho. Y se llevó la mano al pecho, luego se la quitó del pecho, y he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo, devuelve la mano a tu pecho, y devolvió su mano a su pecho, luego la quitó de su pecho, y he aquí que volvió a ser como su carne. Sucederá que si no te creen y no obedecen a la voz de la primera señal, entonces creerán la voz de la segunda señal. Y acontecerá que si no creen ni siquiera estas dos señales y no obedecen tu voz, entonces tomarás del agua del río y la derramarás en tierra seca, y el agua que tomes del río se transformará en sangre cuando esté en tierra seca. Y respondió Moshe a Hashem, te ruego, mi señor, hombre de palabras yo no soy, ni desde ayer, ni desde anteayer, ni desde la primera vez que hablaste con tu siervo, pues soy pesado de boca y pesado de habla. Entonces le dijo Hashem, ¿quién le hace una boca al hombre? ¿O quién hace a la persona muda o sorda o vidente o ciega? ¿Acaso no soy yo, Hashem? Por eso ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Respondió él, te ruego, mi señor, envía a través de aquel que hayas de enviar. Y ardió la ira de Hashem contra Moshe y le dijo, ¿acaso no está tu hermano Aarón el levita? Yo sé que ciertamente hablará él. Además, he aquí que está saliendo a tu encuentro, y cuando te vea, se regocijará en su corazón. Tú le hablarás y le pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y enseñaré a ustedes lo que deben hacer. Él hablará por ti al pueblo, y acontecerá que él será tu boca, y tú serás su superior. Y este bastón tomarás en tu mano, con el cual realizarás las señales. Hasta ahí la lectura, la quinta lectura de esta porción de la escritura, de esta parashá. Ahora voy a leer algunos comentarios referentes a lo que acabamos de leer. Dice así la escritura. El Humash hace algunos comentarios. Yo voy a leer el que comienza comentando el verso 18, donde dice, ellos obedecerán tu voz. Dice así, Dios le aseguró a Moshe que los ancianos acatarían su llamado,
gracias a la tradición que les habían transmitido Jacob y Yosef respecto a que el futuro redentor utilizaría la expresión ciertamente he recordado. Así lo comenta Rashi. Aunque esta expresión, por cierto, no era algo secreto. Esta tradición constituía a la vez una profecía. La única persona que utilizaría dicha expresión sería el redentor designado por Dios. Sin embargo, Ramban se basa en el Midrash para decir que el motivo por el cual la gente creía en Moshe era porque había huido de Egipto a la edad de 12 años, con lo cual no habría tenido forma de saber acerca de esta tradición. Ahora va a hacer un comentario general del verso 18 al 22, que dice, el pedido aparentemente engañoso a los egipcios. Dios le dijo a Moshe que le pidiera al faraón un asueto de 3 días para elevar ofrendas, pero que no le pidiera que emancipara a los israelitas por completo. Si bien era obvio que Moshe no tenía la más mínima intención de volver jamás a Egipto, además los judíos debían pedir prestados objetos de valor que nunca iban a devolver. ¿No era esto acaso una falta de honestidad? ¿No podría Dios haber concretado el éxodo sin recurrir a un medio tan poco digno? Lo que sigue es un compendio que se desprende de distintos comentarios. No cabe ninguna duda de que los judíos que habían sido obligados a trabajar como esclavos tenían el derecho tanto de ser emancipados como asimismo de apoderarse de una gran porción de las riquezas de Egipto como compensación por los 116 años que habían realizado trabajos sin recibir remuneración alguna. Por lo tanto, sobre ellos no podría recaer ninguna sospecha de robo. Sforno adopta un enfoque distinto para justificar el derecho legal de los judíos a los bienes de Egipto, observando que tras la partición del mar, estos bienes adquirieron la condición de botín de guerra, para que al faraón no se le hiciera tan difícil dejar partir a los judíos, dado que Dios es compasivo incluso con los malvados. Dios le ordenó a Moshe que presentara peticiones que cualquier monarca razonable habría concedido. No era desmedido pedirle al faraón que les permitiera elevar ofrendas durante 3 días, y al decir que Dios se le había aparecido, Moshe estaba dando a entender que esa clase de pedidos no sería algo frecuente para que el faraón tuviera menos causas para sentir recelo. No obstante, dado que Dios no miente, las peticiones debían ser formuladas de manera tal que el posterior comportamiento de los judíos no contradijera lo que habían dicho al faraón. Ellos pidieron 3 días de descanso, pero en ningún momento dijeron que retornarían. Si bien un observador casual podría haber pensado con justo motivo que sí lo harían, y al pedirle al pueblo egipcio que les confiara sus objetos de valor, deberían usar la palabra que pudiera tener dos connotaciones. Eso se dio a entender en la palabra que empleó Dios para transmitirle el mandato a Moshe. Esta palabra puede significar tomar prestado, que es como la entenderían los egipcios, y también puede significar pedir, que era el verdadero significado, ya que los judíos no iban a devolver lo que se les dio. Por lo tanto, al formular su pedido, los judíos debían usar un término egipcio que pudiera prestarse más a más de una interpretación. Quiero hacer un comentario personal. A veces cuando leemos estas cosas y las personas que todavía no comprenden la naturaleza profunda de la Torá, que no es un relato histórico, que no es un relato literal, que tiene la intención de enseñarnos muchas cosas. Siempre es complicado y cuestionamos al principio eh, y decimos, bueno, en realidad lo que estaban haciendo estaban engañándole al faraón, porque estaban diciendo que iban a salir, pero nunca iban a volver. Viene a mi memoria algo y tal vez me voy a extender un poco en este comentario, viene a mi memoria algo que yo aprendía y estudiaba hace algunos años, cuando estaba conociendo la verdad maravillosa de la Torá, y era la historia de un rabino que tenía 7 hijos y estaba buscando una casa para vivir. Entonces, cada vez que se reunía con el dueño de la casa, el dueño de la casa le preguntaba cuántos hijos tienes y él decía 7, y decía, no, no, con mucha gente no te voy a alquilar la casa. Entonces ya casi al caer la noche, el rabino llevó a sus hijos al cementerio y les dijo, quédense aquí. Fue con su esposa a ver la última casa que tenían pendiente y el dueño de la casa le preguntó,
¿cuántos hijos tienes? Y él dijo, 7. Y como estaban ahí solamente él y su esposa, dijo, ¿y dónde están tus hijos? Y el rabino respondió, están en el cementerio. A lo que el dueño de casa dijo, bueno, lo siento mucho y bueno, la casa es tuya. Y el debate que se abre con este relato es si el rabino mintió o no, porque realmente los hijos estaban en el cementerio, no dijo que estaban muertos. Y son este tipo de cosas que se prestan para debatir justamente algunas razones y para conversar. Ese es el trabajo del maestro. Entonces, voy cerrando mi comentario. Vino a mi memoria esto cuando estaba leyendo este comentario del Humash. Cierro mi comentario, volvemos a los comentarios de aquí del Humash. Continúa diciendo, ahora va a comentar del verso 1 al 17 y dice, Moshe duda de la fe del pueblo. Incluso después de todas las seguridades que Dios le ofreció, Moshe insistió en que el pueblo no le creería. Dios le mostró entonces 3 milagros que debía realizar a los ojos de la gente para ganarse su confianza. Sin embargo, el Midrash afirma que estos milagros incluían una severa reprimenda a Moshe, advirtiéndole que se había expresado en forma indebida cuando contradijo la afirmación anterior de Dios de que el pueblo le obedecería. Sin embargo, aún cuesta entender cómo es posible que Moshe dudara de las seguridades que Dios le ofreció en el sentido de que Israel iba a creer en su mensaje. Se ofrecen distintas explicaciones y entre ellas están estas. De la afirmación anterior de Dios, Moshe entendió que el pueblo debería creerle, pero no lo tomó como una garantía de lo que haría. Por eso sostuvo que era más lógico que ellos no le creyeran. Cuando Dios le dijo que el faraón no le haría caso, Moshe argumentó con bastante lógica que cuando el faraón se mostrara intransigente, el pueblo estaría seguro de que el rey no habría desobedecido al verdadero emisario de Dios. Moshe sintió que no cumplía con los requisitos necesarios para ser profeta, es decir, la sabiduría, la riqueza y la perfección física, ya que tenía problemas de dicción. Por lo tanto, estaba seguro de que el pueblo dudaría de que Dios le había hablado. No planteó este punto cuando Dios se le apareció primero en la zarza ardiente, porque pensó que cuando Dios le revelara el nombre con el que se realizarían los milagros, él se transformaría milagrosamente en alguien digno de recibir profecía. Eso no ocurrió y por eso Moshe en su profunda humildad manifestó esta objeción. Homiléticamente, Staff Emmet comenta que Moshe miró varios siglos hacia el futuro y estaba seguro de que los judíos en Egipto le creerían, pero dado que su misión comprendía la garantía de que Dios estaría junto a ellos en los exilios posteriores, Moshe quiso saber si Dios sería compasivo, incluso en la época en que la fe de los judíos flaquearía. Va a comentar ahora el verso 2 que dice, ¿qué es esto que tienes en la mano? Esforno señala la yuxtaposición de la mano de Moshe y su bastón. Dios quiso demostrarle que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y por ello Moshe estaba a punto de ver cómo el bastón inerte se transformaba en un ser vivo y cómo su mano procedía y cómo su mano viva padecería de Saharat, que equivale a lo que nosotros conocemos como lepra, pero no es lepra literalmente, ¿no? Dice el comentario al verso 3 al 9, dice, Dios le mostró a Moshe los 3 milagros que le ordenó repetir ante los judíos a fin de comprobarles su legitimidad. Sin embargo, las primeras 2 señales, la serpiente y la Saharat, la lepra, eran también en beneficio de Moshe para demostrarle que, así como la serpiente del Edén, él había incurrido en maledicencia contra los judíos y lo castigaría por eso con la Saharat, que es el reproche tradicional para el maledicente. Moshe comprendió esto y por ello huyó de la serpiente pensando que ésta iba a morderlo como castigo. Al decirles a los judíos que Dios lo había afligido con Saharat, porque él había desconfiado de ellos, Moshe fortalecería la fe del pueblo. Por experiencia histórica, ellos sabían que Dios castigaba a quienes maltrataban a los judíos, así como lo hizo con el faraón y con Abimelech en la época de Abraham y Sara. Finalmente, dado que el Nilo era una deidad egipcia, la transformación de sus aguas en sangre enseñaría que cuando Dios castiga a una nación, primero demuestra que sus deidades son impotentes.
Comentario al verso 10 dice, una vez refutados todos sus argumentos, Moshe se somete totalmente a la merced de Dios, dirigiéndose a él como Hashem, que es el nombre de la compasión, e implora que Dios lo releve de esa misión. En una interpretación novedosa, Ibn Ezra cita a Rashi, Yehudah Halevi, quien dice que eh, Bi debe traducirse como en mí, es decir, Moshe dijo que el escarmiento que merezco por haberme negado sea colocado en mí en la forma de cualquier castigo que tú decretes, pero libérame de esta tarea. Basándose en distintas fuentes del Midrash, Rashi señala que este era el séptimo día del diálogo y que la renuencia de Moshe se fundamentaba en que él no quería asumir un puesto superior al de su hermano mayor, Aarón, que también era profeta. En los versos dice, yo soy hombre de palabras no soy. Moshe argumentó que desde su más temprana infancia había tenido problemas con el habla y en su ancianidad ciertamente no podría esperarse que tuviera éxito en una misión que le exigiera amplio dominio de la oratoria. Por lo tanto, la imagen de Dios se vería perjudicada si enviaba a un emisario tan poco calificado. Lo lógico habría sido que Dios, al mismo tiempo que elegía a Moshe, le hubiese curado milagrosamente de su dicción defectuosa. Empero eso no ocurrió, quizás debido a que Moshe no oró por ello, o tal vez Dios quería acentuar el milagro del Éxodo al no enviar a un orador elocuente. Según Rashbam, complementado por la hábil pluma de Rabbi Hirsch, Moshe argumentó que ya había perdido la fluidez en el idioma egipcio, dado que había abandonado Egipto cuando era muy joven, con lo cual resultaría absurdo que Dios fuera representado por alguien que ni siquiera era capaz de expresarse bien. La doble expresión pesado de boca y pesado de habla, según muchos exégetas, se refiere a la dificultad que tenía en pronunciar sonidos con los labios, la lengua u otros órganos que se usan en el habla. Hay una interesante también leyenda sobre esto. Voy a hacer un comentario personal. Y cuenta que cuando Moshe era un niño y estaba en la corte del rey de Egipto, eh, había una profecía de que un niño rescatado de las aguas iba a oponerse al gobierno de, de Egipto, ¿no? Y entonces, eh, le, como un juego, le mostraron a Moshe, siendo aún muy niño, le mostraron un carbón ardiendo y un diamante, y le pusieron las dos opciones. Y Moshe tomó el carbón ardiendo, que es rojo, y se lo metió a la boca. Y entonces ahí se quemó la lengua y la boca. Y por eso no podía hablar bien. Una leyenda solamente como una curiosidad eh, para que ustedes la conozcan, ¿no? Continúa leyendo los comentarios. Comentarios a los versos 11 y 12 dice, Dios refutó a Moshe con dos argumentos. Dios le podría facilitar sin ningún problema todas las técnicas de comunicación que necesitara y también le proporcionaría toda la orientación y ayuda que le hicieran falta. Comentario al verso 13 dice, el verso 13 dice, a través de aquel que hayas de enviar, envía a Aarón porque él ya funge como tu profeta en Egipto. Otra forma de entender esta respuesta es que por cuanto sería otra persona quien lideraría a los judíos cuando ingresaron a Eres Israel, es obvio que había muchos agentes aptos para esta tarea y por ello Moshe le suplicó a Dios que uno de ellos fuera quien redimiese a Israel de Egipto. Ahora, Moshe argumentó que obviamente él no era la mejor opción de Dios, porque no era ni el líder de los judíos en Egipto, ni tampoco aquel que completaría la tarea de llevar a la nación a Eres Israel. Lo antedicho no se contradice con la narración del libro de Bamidbar, capítulo 20, verso 12, donde se afirma que fue únicamente debido al pecado que cometió Moshe en el desierto que se le negó el privilegio de entrar en la tierra. Lo que ocurrió fue que Moshe vio proféticamente que no entraría a Eres Israel, aunque en ese momento él no sabía por qué. Comentario al verso 17 y vamos terminando con esta quinta porción, con esta quinta lectura.
Comentario al verso 17 dice, y este bastón. El bastón que estaba destinado a ser el instrumento con el que se obrarían los milagros del Éxodo fue creado por Dios en el crepúsculo del sexto día de la creación y fue transmitido de generación en generación de Adán a Noah y luego a los patriarcas y así sucesivamente hasta llegar a las manos de Moshe. Así lo dice el Pirkei de Rabí Eliezer. Esto indica que el Éxodo formó parte del plan de Dios desde el comienzo de la creación. En el bastón estaban grabadas las iniciales de las 10 plagas. Aquí estamos leyendo en hebreo que dice Dahak Adash Be'ahaf. Y esas eran las señales que son las iniciales, digamos, de las 10 plagas, ¿no? Y esas eran las señales que ahora Dios le ordenaría a Moshe que hiciera a través del bastón y de su fuerza. Que el Eterno me los bendiga. Gracias por acompañarnos en la lectura diaria de la porción de Shemot y en los comentarios de aquí del Humash. Shalom, shalom.